Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar acerca de quién es Jesús. El texto bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 9, versículos del 18 al 20, en donde dice así: Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió: Tú eres el Cristo de Dios. A simple vista pareciera que Jesús está haciendo una encuesta acerca de él mismo, para ver cuál era la opinión del público acerca de él. Pero como vemos en la historia completa, nos damos cuenta que en realidad no era más que una invitación a confesarlo, como lo terminó haciendo Pedro, que dijo: Tú eres el Cristo de Dios. Los discípulos, ante la pregunta que Jesús había hecho, le dicen, algunos opinan, algunas de las personas de nuestro entorno o nuestra sociedad está opinando que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado, como Elías, por ejemplo. Es notable ver que esta opinión que dan los discípulos es la misma de lo que se le informa a Herodes en unos versículos antes. En Lucas capítulo 9, versículos 7 y 8 se dice así: Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que hacía Jesús y estaba perplejo, pues algunos decían que Juan había resucitado de los muertos, y otros decían que Elías se le había aparecido, aún otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. ¿Por qué asociaba la gente a Jesús con Juan el Bautista o alguno de los profetas del Antiguo Testamento? Principalmente por el mensaje. Y esto nos indica también que lo que impactaba de Jesús no eran tanto las señales que hacía, sino el mensaje que predicaba. Y veían en Jesús un buen hombre, un ejemplo a seguir, un verdadero profeta o enviado de Dios. Pero no más que eso. Y entonces Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ante esta pregunta, Pedro responde: Tú eres el Cristo de Dios. Y esto es una respuesta mucho más profunda, porque para Pedro Jesús era más que un simple profeta, un buen hombre o un ejemplo para seguir. Para Pedro Jesús era el Mesías, o sea, el ungido de Dios que vino a traer su reino. El tan profetizado Mesías. Todas las Escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, hablaba de la venida de Dios mismo en medio de su pueblo, de la venida del futuro rey. Y Pedro reconoce en estas palabras a Jesús como su Señor. Mateo 16:17 dice lo siguiente: Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo no es algo que provenga de nuestro interior o de una deducción humana, sino que, como bien dice Jesús aquí, es algo que nos revela el Padre y lo hace por medio del Espíritu Santo. Creer en Jesús no es algo natural, sino algo sobrenatural. ¿Qué dice la gente acerca de Jesús hoy? Para muchos Jesús es un desconocido, para otros es un invento de las iglesias o de la Iglesia Católica. Para otros, Jesús es alguien que te conduce al éxito o a la prosperidad en la vida. Y para tantos, Jesús es simplemente un buen hombre o un buen ejemplo a seguir. Jesús hoy nos llama a confesarlo en un mundo que no lo conoce. Si bien hay muchas iglesias y muchas religiones, Jesús, a los ojos de nuestra sociedad, es un total desconocido. Y preferimos tantas veces, para quedar bien, callarnos la boca. Preferimos tantas veces, para salvar nuestro pellejo, no hablar de Jesús a otros. Y con esto nos confronta hoy Jesús, con esta realidad. Dios no quiere que sus hijos sean cobardes. Jesús quiere que sus hijos sean testigos de Él y que lo confiesen ante los demás.
no solo con palabras, sino que también con acciones. Jesús hoy nos llama al arrepentimiento por nuestra cobardía y por nuestro silencio y nos llama a confesarlo a un mundo que no lo conoce. Pero la confesión y el testimonio en la vida del cristiano es algo que surge naturalmente de la vida. Así como la confesión de Pedro fue espontánea, impulsada por el Espíritu Santo, también lo será para nosotros. Por eso es importante siempre saber bien quién es Cristo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que me ha redimido a mí, hombre perdido y condenado. Me ha rescatado y ganado de todos los pecados, de la muerte y del poder del diablo. No con oro o plata, sino con su santa y preciosa sangre y con su inocente pasión y muerte, para que yo sea suyo y viva bajo él en su reino y le sirva en eterna justicia, inocencia y alegría y bienaventuranza, así como él vive y reina por la eternidad y es a quien debo yo seguir hasta el último día de mi vida. Que el buen Dios nos ayude a confesar a Jesús allí donde estamos, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro trabajo, porque por más que vivamos en una sociedad que se llama cristiana, muchos no conocen al verdadero Cristo. Y en esta confesión no estamos solos. El Padre, que impulsó a Pedro a confesarlo, también nos llevará a través de su Santo Espíritu a confesarlo a los demás. Si nosotros podemos ser de ayuda en tu vida, contactate con nosotros. Abajo en la descripción del video está nuestra página web. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, así vas a recibir un aviso, una notificación cada vez que compartimos un video. Que Dios bendiga tu día.